Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Miles y millones de personas en todo el mundo han sido infectados con COVID-19. Muchos, tal vez 90 y tanto %, han recuperado. Y yo tengo el gran honor hoy de tener conmigo uno de esos recuperados. Él es pastor de la Iglesia Bíblica La Luz en Katy. Él y 14 miembros de su iglesia, todos sufrieron COVID, todos recuperaron. Él tiene muchas experiencias para compartir con nosotros y espero que usted pueda participar con nosotros en el programa, ya sea escuchando o llamando con su pregunta. El número telefónico es 713-520-7900. Para mí un gran honor tener al pastor Juan Carlos Ellis. Bienvenido. Muchas gracias, Dolly. Siempre es un gusto, un privilegio poder estar en tu programa y poder saludar a toda la audiencia de Temas Vitales aquí en Radio Amistad. Así es que les animamos a que nos acompañen. Vamos a tener un programa muy, pero muy bendecido y sin duda alguna va a ser de bendición e inspiración para todo, que es lo que esperamos. Amén. Pues vamos a empezar con su testimonio. Usted hace ya 2-3 meses, ¿cuánto hace que se recuperó? Hace 2 meses, algo así, ¿no? Hace 2 meses. Entonces, sí. Cuéntenos cómo lo que pasó por su mente, lo que sintió, todo lo demás. Claro que sí. Bueno, déjenme contarles, precisamente, Dolly, el 9 de abril tuvimos tú y yo un programa aquí en Temas Vitales hablando acerca de el temor, cómo enfrentar el temor o vencer el temor al futuro, porque en ese momento el asunto de la pandemia del COVID estaba creando una ansiedad terrible en todas las personas, en parte porque se desconocía realmente la profundidad o la veracidad de todo lo que se decía acerca de la pandemia. Entonces la gente estaba muy angustiada y en ese entonces recuerdo que hablamos precisamente, ¿verdad?, de cómo enfrentar el futuro con fe. Sin saber yo, ¿verdad?, en ese momento que esa pandemia sí iba a ser una realidad en mi familia y en mí y en miembros de nuestra iglesia. Así que cuando uno deja de solo de oír las noticias para darse cuenta de que en realidad está tocando a tus amigos, a tus hermanos en Cristo, a tus seres queridos, entonces cambia. Usted dijo fuera del aire que 2 de sus tíos. Sí, 2 tíos míos en Guatemala fallecieron de COVID y ha sido una cosa muy terrible. Fue tan rápido el desarrollo en ellos por las condiciones preexistentes que tenían que fallecieron y es una realidad. Ha traído mucha tristeza. Y eso sin contar a los cientos de siervos y siervas de Dios en Latinoamérica, aquí mismo en los Estados Unidos. Amigos nuestros también fueron contagiados y lograron vencerlos, otros no. Y pasaron a la presencia de Dios. Entonces, pero a medida que nosotros estábamos oyendo por el mes de abril, mayo, la escalada de los casos aquí en Houston, en Nueva York, en California, en todos lados, entonces en esa medida iba subiendo el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Y la cosa llegó cuando allá por la primera semana de julio, mi esposa, la última semana de junio más o menos, ella se hizo una prueba porque decía, yo no sé si tengo esto o no tengo esto. Se hizo una prueba y salió negativa. Okay. Y entonces con eso negativo, entonces decidimos ir a Luisiana a visitar a nuestros suegros. Pues teníamos 5 meses de no verlos y mi suegro estaba pasando por una recuperación de un tratamiento de cáncer muy severo. Entonces decidimos ir a verlos y pasar un tiempo con ellos. Y en esa semana no sabíamos que mi esposa contrajo el virus. Okay. Tal vez el examen que salió negativo. El examen salió negativo una semana antes y luego durante esa semana ella lo cogió el virus, no sé, en algún lugar. Okay, no sabe. No sabemos, ¿verdad? Con seguridad, pero lo cierto es que ella esa semana de la visita, comenzó a presentar síntomas. Allá. Y entonces nosotros con la pena de visitar a mis suegros, a los padres de ella, entonces volvimos a Houston con mis hijos, pero ya era too late, ya era demasiado tarde. Ellos fueron infectados también y mi esposa y mi hija Gesed, las próximas 2 semanas estuvieron totalmente aisladas, teniendo todo el cuidado en casa.
los pudimos atender, gente de la iglesia vino para apoyarnos, trayéndonos comida, medicina, en fin, para hacer la cosa más. Fue muy fuerte. Y luego 3 semanas después caí yo. Oh, wow. 3 semanas después. Entonces ya cuando ella se comenzó a recuperar, yo caí enfermo con síntomas aún un poco fuertes. Sin embargo, en comparación a los más dramáticos fue leve. ¿Verdad? ¿Nunca fue al hospital usted? No, ninguno de nosotros en casa fuimos al hospital precisamente porque si ibas allí era, era una cosa horrible. Entonces, y como los síntomas no eran tan severos, llevamos todo el tratamiento en casa y fue lo mejor que pudimos haber hecho. Entonces, mucho dolor de cuerpo, tos, no dormir bien, fiebres y algún momento una leve dificultad para respirar. Y, en fin, pero lo que creo yo lo más difícil es ese desconocer qué va a pasar. El temor. El temor, exactamente. Y cuando nosotros dejamos que el temor invada nuestra vida, nuestra familia, entonces hace nuestra vida realmente miserable. Y podemos entrar a tener o comenzar a tener ataques de pánico. No queremos ver a nadie, no queremos salir ni a la puerta, ni a la banqueta de la casa y enfrente en la calle, porque nos lo van a pegar si es que no lo tenemos, o si yo ya lo tuve, capaz que se lo pego a alguien. Entonces, el temor paraliza a las personas y las mete en una situación muy complicada. Gracias a Dios, el Señor permitió que nosotros venciéramos esto. Fue un mes muy intenso. Mis suegros, bendito sea Dios, ellos estaban contagiados, pero tuvieron como un catarro leve. Oh, wow. Una cosa... Los más viejitos. Los mayores, exactamente. Y era nuestra gran preocupación porque precisamente mi suegro Alejandro, quien estaba finalizando recientemente un tratamiento de quimioterapias. Cáncer, sí. Entonces era tan vulnerable y estaba en el grupo de las personas mayores que son el foco de mayor peligro. Y no, el Señor permitió que fuera un catarro leve prácticamente. Y tanto él y mi suegra están, gracias a Dios, sanos. Wow. Y mi familia, yo puedo decir ahora, viendo para atrás, el Señor ha sido tan bueno. Mi familia y yo podemos decir, vencimos al COVID con la ayuda de Dios. Amén. Sí, así que fue una situación un poco intensa. Y más cuando ves a gente de nuestra iglesia, pues fuimos 14 personas. Todos a la vez estaban. En las mismas semanas, en las mismas secuencias. Y ese es un detalle importante. Ninguno de ellos lo contrajo en el templo. No. En las reuniones ninguno de ellos. Todos fueron a través de compañeros de trabajo, situaciones en algún lugar, en la calle, pero ninguno de ellos en las reuniones de la iglesia. Y para la gloria de Dios podemos decir que el Señor ha cuidado a todo su pueblo, ¿verdad? Cuando nos reunimos. Y mira que estamos teniendo ahora reuniones ya presenciales a partir del mes de junio. Y bueno, el Señor no ha permitido hasta ahora que nadie se contagie en nuestra iglesia. Wow. Obviamente seguimos todos los protocolos, ¿verdad? El sentido común, ¿verdad? Tomar la temperatura, ¿verdad? Sí. Dar hand sanitizer para que la gente pueda sentirse segura, pero en realidad eso no te garantiza absolutamente nada. Porque usted y yo conocemos a gente que no han salido, no salen de la casa, tienen cristianos y no van a la iglesia por nada. Es verdad, muchos de ellos con mucho cuidado y con mucho, vamos a decir, sentido común de proteger a ellos, a sus familias, han ido tal vez hasta un poquito más al extremo y ya se han aislado totalmente al punto que no quieren ni siquiera socializar con nadie. Y esto es algo que a mí me gustaría que los que nos están escuchando puedan considerar, porque no es normal eso, o sea, ¿está bien hacer así? Es eso lo que la sociedad nos está enseñando. Eso es lo que el mundo dice. Pero tenemos que evaluar todo lo que el mundo dice y no necesariamente aceptar todo lo que el mundo dice. Exactamente, sí. Y más cuando ves que te estás perdiendo de ese contacto que es único y valioso, y cuando la palabra de Dios te dice no te dejes de congregar, ¿verdad? Sino que al contrario, reúnete con el pueblo de Dios, oremos juntos, adoremos juntos, recibamos la palabra juntos y luego después tengamos esa comunión juntos. Y quiero ponerle a decir, porque en su iglesia usan todas las medidas. Sí, tenemos todos los protocolos de seguridad y sanidad. Pero su
opinión personal Ujú. en cuanto, habiendo pasado por esto, y 14 de los de la iglesia Ujú. habiendo pasado por esto, en cuanto a lo que usted cree que es la efectividad de, especialmente la distanciamiento social, que es Sí. algo que es tan difícil para los Sí, es cristianos. muy complicado y aun cuando en la iglesia, nuestra iglesia, lo hemos tratado de implementar Ujú. lo más conscientemente posible, hemos descubierto que eso no funciona. Eso no funciona. Sí, simplemente no funciona porque el virus lo vas a coger, lo vas a agarrar en el lugar menos, vamos a decir, pensado. Ujú. Y sinceramente, cuando llegas al templo y luego de que te miden la temperatura y te dan hand sanitizer, no vas a cogerlo así, no lo Mm. vas a agarrar. Y más cuando después de orar al Señor, después de Mm. alabar al Señor juntos, después de oír la palabra y cuando decimos amén, los esperamos, estamos despedidos, uno pensaría que la gente va a salir inmediatamente y va a ir a su auto porque no voy a hacer que por saludar a alguien me contagie. No, la gente necesita, se quedan saludándose, Ujú. platicando. Muchos de ellos usan su mascarilla, otros no, Mm. ¿verdad? Porque realmente no consideran que realmente van a hacer alguna diferencia con eso. Y la gente se queda. Es Ujú. decir, y por más que le digas, hermanos, por favor, ¿verdad? Vamos a nuestros autos o algo. No, No. la gente se queda. Y hasta el día de hoy, nuestra iglesia no ha tenido ningún contagio en La nuestra iglesia. iglesia. Ya. Es una gran bendición. Ya. Y sí, hay personas que dicen, ay, pastor, tengo ganas de saludarlo, darle un abrazo. Hermano, démelo. Yo no tengo Yo no problema. tengo problema con Ya. eso, ¿verdad? Y algunos dicen, ay, pero me da pena. Entonces, no, No lo haga. Ya. por mí no lo haga, Mm. ¿verdad? Si es por usted, no lo haga, pero por mí no se preocupe, Ya. adelante. Y muchas personas Mm. se abrazan, Ay, se sí. saludan con tanto amor y Ah. les dicen, he estado orando por ti, ahora que te veo aquí. Era interesante porque algunas personas a las que hemos estado animando a que vayan a nuestras reuniones presenciales, Mm. dicen, no, es que tengo miedo de ir, pastor. Ok, bueno, cuando el Señor te dé convicción, llega, Ya. Ujú. ¿verdad? Y de pronto llegaron Ujú. y dicen, ay, pastor, ¿por qué no le hice caso antes? Yo hubiese venido desde mucho tiempo antes Ujú. y me he perdido de esta bendición de estar con mis hermanos y hermanas y aquí sigo adelante. O sea, el Ujú. Señor está haciendo cosas muy importantes. Pero yo creo que el punto es el temor. Ya. El temor al futuro. ¿Y si me lo pegan? ¿Y si me enfermo? Ujú. ¿Y si me da fuerte? Ujú. Todas esas cosas hacen que la gente se paralice. Y si me vuelve a dar también. Y si me Porque- vuelve a dar, Ya. exactamente. Y Porque- los que lo hemos pasado podemos decir que sí es una experiencia muy dura, Ujú. porque físicamente es algo que te golpea fuerte, aunque te dé leve, Ujú. ¿verdad? Yo quiero decir que alguna de las secuelas después de estar sano, Ujú. de salir negativo con toda mi familia, fue que por un mes no tenía el gusto ni el olfato. Y yo comía sin sabor, es decir, No. comía pero recordaba lo que decía mi abuelita Panchita, que está con el Señor Ujú. ya, mijito, enfermo que come no se muere. Ah. Entonces yo me lo comía lo que mi esposa me preparaba y me daba, aunque no le supiera el sabor de nada, ¿verdad? Wow. Entonces, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y dejarlo del futuro en las manos de Dios, Ya. ¿verdad? Pero sí, el temor a lo desconocido hace que las personas tomemos posturas muy, muy difíciles. a Y veces. nadie puede vencer ese temor por usted, por Por mí. sí mismo, Y- no. Cada uno tiene que luchar con eso y tiene que vencerlo en el nombre del Señor. Tiene Sí. que poner fe en lugar del temor. No hay otra manera de hacerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Ay. Pero esa es una convicción que se genera en el corazón por varias cosas. Y yo Ujú. quisiera decirte algunas. Por ejemplo, el cuidado del cuerpo de Cristo, que hermanos te llamen, que te Ujú. animen, que te pongan el pensamiento en el lugar correcto, porque a veces está el pensamiento en un lugar equivocado. Ya. Y que te llamen o que te visiten y te diga, pastor, salga porque en la puerta le dejé merienda. Sí, o sea, cosas lindas. Ya. O gente que va y dice, mira, ya sé que estás tomando esto, esto y esto, y te lo compré otro lote de medicinas, porque no Wow. sé cuándo. Entonces, eso y más todavía cuando te llaman con siervos, hermanos de la iglesia. Recuerdo varios que me llamaron. Uno de ellos era un amigo muy querido, Manolo Padilla, Ujú. de el dúo musical ¡Ay, Mildred y Manolo de sí! Guatemala. ¿Están allá o aquí? Están allá, Ah, ok. pero cuando supo que estaba mi familia enferma, me llamó y me dice, ¿cómo Oh. estás? Y animándome y dándome palabras de ánimo. Y me dijo algo que en una de sus giras por aquí en los Estados Unidos, él y su esposa, él acuñó esto en inglés que dice,
Only in crisis we understand who Christ is. Y entonces me dijo, solo en las crisis nosotros entendemos quién es Cristo. Wow. Y entonces Manolo me dijo eso y yo le dije, ¿sabes qué, Manolo? Tienes razón, porque es aquí donde comenzamos a profundizar realmente quién es nuestro Señor y qué puede hacer. Yeah. ¿Y será que Él tiene el control de esto? Yeah. ¿Por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me estoy atemorizando? Exacto. Si me va a dar, me va a dar. Si voy a sobrevivir, si voy a morir, voy a morir. Sí. No preocuparnos por lo que no está en nuestras manos y no ayuda a preocuparme de todos modos. Exactamente, preocuparnos no ayuda para nada, solo hace horrible nuestro presente y no arregla el futuro. No. Eso es lo más triste. Otra de las cosas, y esto es lo principal para mí, Dolly, es que, por ejemplo, interactuar con otros siervos de Dios para animarnos y yendo a la palabra de Dios. Amén. Fíjate que uno de estos siervos que me ayudó mucho a enfocarme en la palabra fue mi amigo el pastor, déjame, ahorita ya se me fue David Ruiz de Guatemala. No sé si lo conoces, pero este es un amigo pastor que me bendijo mucho cuando me hizo enfocarme en ciertos pasajes de la Escritura con respecto a la situación que estábamos viviendo. Wow. Él compartió con muchos a través de las redes sociales y yo quisiera que más adelante, en el segmento que viene, pudiéramos meditar en estas verdades bíblicas que te hacen seguir adelante. El pastor Juan Carlos Ellis nos ha dado su testimonio habiendo pasado y sobrevivido el COVID. Ahora vamos a mirar varios pasajes que fueron de esperanza para él y pueden ser de esperanza para usted también. Siga en sintonía y llámenos si tiene preguntas, 713-520-7900. Solo un minuto. Todos experimentamos sentimientos de insuficiencia de vez en cuando, pero el problema real que enfrentamos no es si somos capaces de realizar una tarea, sino cómo reaccionaremos ante tal desafío. A medida que el obstáculo crece en nuestra mente, corremos del desafío a la seguridad. Sin embargo, alejarnos de una tarea dada por Dios no nos llevará a la seguridad, sino a la esclavitud. La fe, por otro lado, nos pondrá en el camino que nuestro Padre ha dispuesto para nosotros. Cuando el Señor le llame a una tarea más allá de sus capacidades, confíe en lo que sabe acerca de Él y sus promesas. Descubrirá que nuestro Dios fiel siempre nos da poder para realizar el trabajo que quiere que llevemos a cabo. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Gracias al pastor David Deulofeu. Nos ha dejado su comentario que la palabra de Dios es medicina. Definitivamente. Y usted encontró eso también, ¿no? Exactamente. Porque uno cuando está enfermo, angustiado, está debilitado, pues obviamente se agobia. Espiritualmente se baja porque uno comienza a pensar, bueno, y el enemigo te ataca porque dice, bueno, tú eres siervo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Cómo es que te pegó esto? ¿Qué Dios es ese que no tiene cuidado de ti? ¿Verdad? Y uno comienza, si se descuida, a permitir que esas ideas hagan que uno pueda entrar en una etapa depresiva, ¿verdad? De angustia tal que se deprima. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Verdad? ¿Es eso normal? Quizás, ¿cómo debemos orar? ¿Qué es lo que le debo pedir a Dios en mi situación? ¿Cómo debemos actuar? ¿Verdad? Y yo quisiera compartir lo que el pastor David Ruiz compartió con varios de nosotros y que me hizo reflexionar justamente en el momento en el que yo estaba, en lo más duro de la prueba del COVID-19. Y el primer pasaje que quisiera que pudiéramos ver y animar a todos a recordar cuando estemos pasando en una crisis, porque muchos tal vez ni se enfermen del COVID. Pero van a tener crisis en sus vidas, ¿verdad? Y el primer pasaje es el Salmo 139, versículo 16. Y quisiera pedirte, Dolly, que lo leas para que lo podamos considerar. Mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjate lo que dice este pasaje. El salmista aquí está hablando acerca de cómo Dios, esto es algo muy importante, cómo Dios tiene escritas en su libro todas las cosas de nuestra vida. Él reconoce que mientras él estaba en formación, Dios estaba escribiendo en su libro todo lo que iba a vivir sin que se hubiese llevado a cabo ni uno solo de los días de la vida del salmista. Lo que este pasaje nos recuerda es que Dios tiene y tenía, antes del COVID-19 en mi vida, escritos todos los días de mi vida en su libro. Ahora, esto es muy importante porque entonces a Dios no lo tomó por sorpresa. No fue algo que se le escapó. Realmente Dios está en control, ¿verdad? Y este es el punto, Dolly. Ninguno de nosotros se va a morir en la víspera. No. Nadie. No. Ni antes, ni tampoco después. Cuando Dios diga, es el tiempo. Es el tiempo en el que tenemos que partir. Y esto es muy importante que nosotros lo analicemos, lo metemos como creyentes en Cristo. Y si hay alguien que nos está escuchando que no tiene la convicción de que Cristo sea el Señor y Salvador de su vida, debe de poner atención a esto porque puedes tener la certeza de que Dios puede hacer la gran diferencia en tu vida si tan solo depositas tu fe en Él. Entonces, ninguno de nosotros se muere en la víspera. Ninguno es, todos sabemos más bien cuándo nacimos. Sí, pero nadie sabe, solo Dios, porque lo tiene escrito en su libro. Eso es lo que dice el salmista, ¿verdad? Ninguno se va a anticipar a ese día del encuentro con el Señor por causa del coronavirus. Nadie. Todos vamos a cumplir cada uno de los días que el Señor había decidido escribir en su libro. Así que lo que nos toca a cada uno de nosotros, en primer lugar, es, número 1, tener la certeza plena de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y cuando tú tienes esa convicción, porque la palabra de Dios, como bien dijo el hermano David, es sanidad, es vida, ¿verdad? Es salud. Entonces te llenas de esta verdad, tener la certeza plena de que nuestra vida está en las manos del Señor, que nuestros días están escritos en su libro y que nosotros debemos tener confianza en Él. Él sabe lo mejor, ¿verdad? Ya sea vida o muerte. Ninguno de nosotros nos vamos a ir antes o después de cuando Dios diga, ni por el cáncer, ni por la depresión económica, ni por nada, ni por la pandemia. Nadie. Y hemos tenido casos en nuestra iglesia, un ancianito de más de 90 años, en un nursing home, en un asilo para ancianos, donde le dan cuidado médico, fue contagiado de COVID. Sus seres queridos, miembros de nuestra iglesia, nos dicen, pastor, oren por mi papá, porque descubrimos que tiene COVID y están allí. Y nosotros pensamos, es ancianito, tiene varios problemas en su salud, muy, han desgastado mucho su salud. Y comenzamos a orar. ¿Y qué crees? Sanó. Gloria sea a Dios. Wow. Nuestro hermano Raúl sanó. Y cualquiera hubiera dicho, no, el COVID se lo lleva. Se lo lleva, ¿verdad? No. Dios no. Dios sabe. Dios tiene el control. Y nosotros tenemos que tener esa certeza plena de que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿verdad? Y este es el punto. Nosotros vamos a morir a tiempo. Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, ¿verdad? Justo en el momento en el que se encuentra ese balance entre el poder del Señor para permitir que en medio de la pandemia o del coronavirus, ¿verdad? Y en medio de todas esas amenazas que puedan venir a nuestra vida, ¿verdad? Podamos vivir hasta el último día que Él ha decidido que vivamos. Amén. Y por el otro lado, también su misericordia, que no permitirá que sigamos, fíjate, un día más en esta tierra cuando Él ya quiere que gocemos de su presencia. Exacto. Entonces, para el cristiano no es pierde, es gane. Y cuando nosotros nos llenamos, queridos amigos, audiencia de Radio Amistad, cuando nos llenamos de esa certeza por la palabra, entonces estamos seguros, estamos confiados, la perspectiva cambia. Y eso ayuda a la sanidad.
Claro. O sea, perjudica mucho la sanidad si uno está Agobiado, agobiado. sí. Eso le manda más enfermo. Más y más y más. Y no sonríes y no ves con gratitud cada cosa que Dios permite, ¿verdad? Cuando yo estaba en mi lecho de enfermo en casa, yo decía, cada vez que recibía una llamada, gracias Señor, porque tienes ese cuidado Amén. de poner gente tan linda que me llama para decir, pastor, estoy orando por ti. Y yo decía, gracias Dios por mi esposa tan linda, que después de mi fe en Dios y los cuidados de ella, es una bendición. Y decir, gracias Dios, porque aún en medio de esta situación tan difícil, tú eres tan bueno. Amén. Tú eres tan maravilloso. O sea, no poner la mirada en la enfermedad. En el problema o la No, enfermedad, no, la no. crisis que estás teniendo, no. Y mira que vamos a tener crisis de muchas formas. Sí, no. Crisis relacionales, crisis económicas, crisis en el trabajo, crisis de salud, ¿verdad? Y en todas ellas tenemos que hacer lo que el salmista decía, ¿verdad? Poner nuestra confianza, Ok. tener la certeza plena de que nuestra vida está en las manos de Dios. Eso es algo maravilloso. Ay, es fabuloso. Eso nos libra de tanta Ansiedad. angustia. Ujú. Ok, ese Sí. es el primer pasaje. Sí, déjame. El segundo pasaje que quisiera animarles a recordar cuando estén en una crisis y que miráramos en esta ocasión es Daniel capítulo 3. Y es una historia fantástica, es una historia muy conocida. Probablemente si tú vas a la iglesia desde niño, recordarás la historia de los 3 amigos de Daniel. Ellos han sido llevados a Babilonia y resulta que el capítulo 3 nos dice que al rey se le ocurrió hacer una estatua de oro y que mandó a que todo el mundo la adorara, ¿verdad? Y que cuando oyeran la música que iba a sonar, todo el mundo tenía que arrodillarse y honrar la estatua, que era como el Dios que él había erigido, ¿verdad? Entonces, ahí están los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y entonces, pues son acusados por gente para decir, mira, rey, estos 3 no hacen lo que tú estás diciendo, no se inclinan ante tu imagen, y el rey Nabucodonosor enciende en enojo, ¿verdad? El Nabucodonosor entonces monta en cólera y los llama y los amenaza con las palabras del versículo 14 y 15. Léelo, por favor, para la audiencia, Dolly. 14 y 15 dicen, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjate lo que está ocurriendo aquí. El rey arde en enojo, en ira, y los manda a llamar y le dice, ¿es cierto eso? Ok, entonces vamos a hacer, y les da una sentencia de muerte. Sí. Y muchas veces cuando nosotros estamos en la crisis, sentimos que sobre nosotros pende una sentencia de muerte. Porque cuando estás ahí enfermo, ¿verdad? En este caso COVID, que fue lo que nos pasó a nosotros. Puede ser cáncer, puede ser cualquier otra. Puede ser otra crisis Yeah. de salud, cáncer, algún paro cardíaco, algún derrame cerebral. Estás ahí en tu lecho de enfermo, en el hospital o en casa, y de pronto te viene este pensamiento, me voy a morir, ¿verdad? Esto me va a matar. Entonces, ¿qué hace uno? El rey pone una sentencia de muerte sobre ellos. Y el versículo final en la Nueva Versión Internacional dice, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, fíjate la sentencia de muerte que les da. Es una verdadera sentencia muy seria de muerte. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios los librará de mi mano? Fíjate qué cosas. Ahora uno aprende mucho de la respuesta de estos hombres. Ellos le respondieron, versículo 16 al 18. ¿Quisieras leerlo, por favor, Dolly? Ay, me encanta. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate el versículo 18 tan contundente que es. Lo que usted decía antes, la certeza. La certeza. De que Dios tiene mis días y no nadie más Exactamente. puede cambiar el número de Dios. ¿El horno es real? Sí. Sí. ¿La amenaza de muerte es Sí. real? Sí. Sí es. Y ellos dicen claramente al rey, mira rey, no es necesario que te respondamos, pero te vamos a responder, ¿verdad? Dios al que servimos es todopoderoso. No es un asunto de que pueda librarnos, no es un asunto de que nos pueda preservar la vida, o no. Si Él quiere, lo hace, porque de que puede. Y muchos de los que estamos enfermos o los que estamos pasando situaciones de crisis, podemos llegar a esa convicción. Dios puede hacer esto. Yeah. Pero si no lo hace, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hundir o voy a seguir adelante creyendo? Amén. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Estamos a mitad del programa y está usted escuchando el testimonio de alguien que sobrevivió al COVID, el pastor Juan Carlos Ellis de la Iglesia Bíblica La Luz en Katy. Cuando regresamos les damos el número telefónico de la iglesia y nuestro número. Siga en sintonía. ¿Ha visto usted alguna vez algún alfarero hablándole al barro? Yo nunca. Y es que aquel alfarero sabe bien que él es quien controla lo que el barro va a hacer. Nunca le pregunta, oye barro, ¿qué quieres que haga contigo el día de hoy? Por supuesto que no. Lo irónico es que la Biblia nos compara a nosotros con el barro y a Dios con el alfarero. Pero en nuestro caso, nosotros, el barro, pretendemos decirle al alfarero cómo debe moldearnos. No sé usted, pero yo prefiero que el alfarero me moldee a mí, ya que él sí sabe qué es lo mejor para mí. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos aquí con usted en el programa de Temas Vitales y tenemos varios comentarios en Facebook, pero tal vez usted quiera llamar. Le advierto que nuestro querido productor Kevin Díaz está de pulpo, está de pulpo hoy. Está produciendo el video, está produciendo el audio y también está contestando el teléfono. Las llamadas. Así que le animo a tener paciencia. Pero llámenos al 713-520-7900. Y el pastor, su número de su iglesia, si alguien quiere llamarle. Es el mismo que has dado, es el 713-382-3116. Ok, 713-382-3116. Exactamente. Nos dejó, no sé si leer varios comentarios, ninguna pregunta, varios comentarios. Una dice que su hijo se enfermó de COVID y me tomé de la palabra de Dios. Me acordé de aquel pasaje donde el centurión llegó a Dios y le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará, y no podía tocar a mi hijo, pero Dios sí lo tocó. Qué lindo, y esa es la gran verdad. La vida de nosotros, los hijos de Dios, está en sus manos. Amén. Y Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esto fue precisamente, Dolly, lo que llenó el corazón y la mente de aquellos 3 amigos de Daniel, que estábamos hablando en Daniel capítulo 3. Fíjate que el versículo 18 dice, si Dios quiere, nos puede librar del horno y de tu sentencia de muerte. Pero si no le da la gana, igual vamos a serle fiel a Él. Amén. Fíjate, si morimos hoy, igual vamos a serle fiel a Él. Y creo yo, es uno de los puntos que cada uno de nosotros tenemos que meditar y pensar cuando estemos en medio de una crisis. Dios es todopoderoso. Algunas veces en su plan, porque Él tiene un mejor plan que el mío, en su plan va a permitir que entremos al horno de fuego, pero nos va a librar. Y algunas otras veces nos va a permitir que entremos al horno de fuego. Llámese ese horno de fuego una crisis de salud, una crisis económica, una crisis matrimonial, una crisis de trabajo, lo que sea. Vamos a pasar. Pero eso no significa que Él perdió el poder para librarnos. Significa que Él tiene un mejor plan y que nosotros vamos a confiar en su plan.
Ujú. Lo que nos toca a nosotros es lo que estos 3 jóvenes hicieron, seguir confiando Amén. en Dios. Amén. Y este es el punto para nosotros. En segundo lugar, nuestro Dios es poderoso. Ujú. Y Él sigue siendo el mismo y sigue teniendo un plan para nosotros. Y su plan ciertamente es mejor. Ujú. Y si Él ha permitido que nosotros nos contagiemos de COVID, Él tiene un plan y nos va a seguir enseñando. Y vamos a conocerle de una mejor manera. Amén. Y vamos a ver su poder. Ujú. Y como dijo la amiga Sí. oyente, Dios no podía tocar a mi hijo, pero Dios sí lo podía tocar. Mm. Y eso es lindo porque para testimonio de toda la audiencia, las 14 personas que nos contagiamos, miembros de nuestra iglesia, todos lo vencimos. Bendito sea el nombre Y de varios Dios. tenían problemas de salud. Condiciones preexistentes fuertes. ya. Algunos tuvieron que ir a la unidad de cuidados intensivos. Ujú. Otros no, bendito sea Dios. Ujú. Pero con todos el Señor tenía el plan de sacarlos adelante. Aunque permitió que entráramos por ese valle de Ujú. sombra de muerte, Él nos sacó adelante. Y Amén. este es el punto, que el Señor está en control de todo. Ujú. De todo. Y sea que nos libre o no, Él sigue siendo el Dios todopoderoso Amén. que es y Amén. sigue teniendo un plan perfecto para cada uno de nosotros. No lo olvidemos. Esto no le ha salido de las manos a Dios. No, no. Él sabe muy bien. Qué Y bueno. nosotros tenemos que confiar en eso. Amén. Así que, sea que el COVID nos lleve a la presencia del Señor, gloria sea al Señor. Y Ujú. sea que no, mi suegro Alejandro fue sanado por Dios de ese cáncer que tenía en todo el cuerpo. Gloria sea al Señor. Dios le permitió pasar Por esa esa prueba. esa Y prueba. después por el COVID. Y después pasó por el COVID y sigue ahí. Y sabes una cosa, el huracán le pasó encima, destruyó todo el campamento donde él ministra, allí en Camp Air Ministries, Wow. y solo la casa de él quedó en pie. Y tú dices, aquí Dios está presente y activo. Oh, Dios está wow. presente y activo. Y entonces sabemos que vamos a pasar dificultades. Sí. Pero de todas ellas el Señor tiene un plan. Y los cristianos no somos exentos. O No. sea, el hecho de que soy cristiano no quiere decir que no voy a pasar por Ujú. problemas. Exactamente. Al contrario, es mejor que nosotros, los cristianos, nos enfermemos y no los que nos... Que no tienen esperanza. Exacto. Mm. Entonces ellos pueden vernos a nosotros, en teoría, mostrar nuestra fe y esperanza en el Señor. Mucha del estrés y la ingratitud que hay en el corazón de muchas personas es por la falsa enseñanza de falsos maestros que te dicen que si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, nunca te vas a enfermar, nunca tienes que tener un virus, una infección, una ameba en tu cuerpo porque tú eres un hijo de Dios. Como que si eso es sinónimo de que eres intocable. No. Dios nos dice en su palabra. Y no es porque uno ha pecado. Mateo 16 nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicciones. Amén. Y van a tener aflicciones de un montón de formas, Ujú. ¿verdad? Muchos se van a enfermar. Pablo mismo estaba con una enfermedad en su cuerpo. El pastor Timoteo tenía dificultades de salud gastrointestinales. Es decir, muchos fueron perseguidos, masacrados, martirizados por la fe en Cristo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se olvidó Dios? ¿No era poderoso Dios? Recibí llamadas de personas que con el afán de animarme declaraban sanidad y cosas. Y yo decía, mira, no me quites la bendición de conocer a Dios más profundamente a través de esto. Yeah. Si Dios quiere, Yeah. me sana. Sí. Y si Dios no quiere, aunque yo declare cosas, Yeah. me No, voy a no, ir no. con Él. Y estar con Él, ¿qué? Yeah. Es Mejor. muchísimo mejor. Yeah. Amados hermanos, no le tengamos miedo al COVID, no le tengamos miedo a las crisis que puedan venir. Con fe en el futuro, sigamos adelante porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Ay, Sí. hablando de las palabras de uno que ha pasado por las llamas, por así decirlo. Sí. Y puede volver a tenerlo. ¿no? Lo O sea, puedo no- volver a agarrar. Yeah. Es decir, no estoy exento de esto. Claro, con la vivencia, la experiencia vivida, podemos tener sentido común y cuidarnos, lo que conlleva cuidarse, ¿verdad? Siguiendo Pero los- no va a estar Pero encerrado. no vas a estar privándote de tu vida. La vida sigue. Sí. Tienes que relacionarte con el Es mundo. que no es saludable Mm-mm. quedarse. Dios no nos hizo para que fuéramos islas, para que estemos aislados. Más bien, Él nos hizo para que podamos seguir adelante en comunidad. Aunque tengamos televisión cristiana y radio cristiana y en la casa podemos, pero no es que
no hay vida si uno Sí. no tiene... Muchos ya se han acomodado y han caído precisamente en la Sí. trampa del enemigo, de Sí. quedarse en sus hogares y decir, no, aquí me quedo. Ahora soy miembro de la iglesia The Church of the King, pero of the King size, porque desde la cama, Queen o King están ahí con el Con el, el control remoto viendo en la televisión el programa que está transmitiendo su iglesia. No, hay que salir y hay que vivir. Y eso es algo interesante. Muchos cristianos se quedan en sus casas, pero van a trabajar. Oh, sí, van al supermercado. Van al supermercado, se reúnen con sus seres queridos, visitan a su hermana, a su hermano, a su tío, a su mamá, a su papá, ¿verdad? Pero a la iglesia no, porque es que me lo pueden pegar el virus. Es Y uno una dice, mentira de Satanás. es una mentira del diablo, Yeah. ¿verdad? Él sabe cómo manejar nuestro temor y nos lo mete. Entonces, movámonos en contra de nuestro temor y podamos creer que Dios está en control. Amén. Y si Él lo permite, gloria a Dios. O sea, no enojarnos si de repente se nos pega Sí, en la y- iglesia, pero yo no conozco... Y sabes una cosa que he encontrado, algunas personas que se cuidaban tanto, resulta que resultaron enfermas. Y entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué falló? nada. Pero si se cuidaban, pero si no hablaban con nadie, no miraban a nadie. ¿Qué pasó aquí? Es que Dios es soberano. Ya, uno no puede... Dios es Uno puede soberano. hacer lo que puede, pero... Sí, pero tenemos el sentido común y tenemos obviamente el cuidado de Dios de decirnos, mira, si no te lavas las manos te vas a infectar. exacto. ¿Verdad? Si estás sin ningún control sanitario, obviamente, no solo de COVID, de otras, De un otras montón cosas de también. cosas, ¿verdad? Eso es sentido común, pero muchas personas no ven esta realidad, Yeah. no lo ven. Entonces tenemos que movernos en contra de esos temores Yeah. y avanzar, creyendo con fe en Amén. Dios de que el Señor tiene todo. Fíjate, y esto me lleva al tercer pasaje que quiero que veamos. Ujú. Y este se encuentra en el Nuevo Testamento y quiero animarles a todos los que nos están siguiendo a que cuando tengan una crisis recuerden esto, porque es muy importante. Mateo capítulo 6, versículos 34. Ok, Mateo 6:34 dice lo siguiente, y así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Exactamente, fíjate cómo, y aquí no es un apóstol, es el Señor Jesucristo. Está dando ese famoso sermón de la montaña y está hablando acerca del afán y de la preocupación por el futuro. Y entonces aquí el Señor Jesús nos deja bien claro, por lo tanto, no se angustien por el mañana, no nos preocupemos por lo que ha de venir, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que necesitamos y que Dios sabe que necesitamos, Él no las añadirá, no las dará por añadido. Entonces, la conclusión en el versículo 34, y aquí es en este momento en el que el Señor Jesucristo quiere que nosotros recordemos, no solo que la vida nuestra está en las manos de Dios y todo está escrito en su libro, sino que también, ¿verdad? Dios es poderoso, Él no ha cambiado, Él sigue en control y Él puede que nos libre, puede que no nos libre de situaciones en esta vida hasta que Él venga o partamos a su presencia. Pero aquí nos dice, no te preocupes, no te afanes. Este versículo nos enseña que no debo preocuparme por el mañana. Ninguno de nosotros lo sabe. Tú no sabes lo que va a pasar esta noche. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que... Entonces no podemos tener la arrogancia de presumir de lo que sucederá mañana y darlo por sentado. Tenemos que confiar en Dios y enfrentar el futuro un día a la vez. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es, mira, yo les amo tanto que como no quiero que se preocupen, les he dado el futuro en dosis pequeñas de 24 horas. ¿Sí? Para que no sufras. Es decir, vive un día a la vez. ¿Y qué hago en ese día a la vez? Bueno, ¿preocuparme? No. Gozarlo. Disfrutarlo. Lo bueno y lo malo, porque al final, como dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluso el COVID, nos ayudan
para algo bueno. Y usted también sintió, aunque estaba enfermísimo, le ayudó en su relación con el... Oh, claro. Sabes que cuando uno está en ese punto, en su lecho de enfermedad, porque comienzas a pensar, bueno, me puedo morir. Si me complico. Y más cuando sabes que tíos míos fallecieron en Guatemala por esto, cuando siervos en Bolivia fallecieron, líderes en México fallecieron por el COVID, gente aquí que ministramos a través de la fraternidad de iglesias evangélicas latino-cristianas en los Estados Unidos, fallecieron. Entonces dice, me puedo morir, y te pone en perspectiva. Entonces dices tú, yo tengo que arreglar esto con mi esposa, porque en esto no estamos de acuerdo. Tengo que arreglarlo. Tengo que decirles a mis hijos que los amo. Tengo que decirle a la iglesia que con pastor Juan Carlos Hélio, sin pastor, la iglesia tiene que seguir adelante. Amén. ¿Sí me entiendes? Sí, cositas que uno... Porque uno pone las cosas en perspectiva, pero no te afanas por el futuro, sino que vives el presente y ordenas las cosas donde deben ir. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de esa pandemia yo pude sentarme con mi esposa y aclarar algunas cosas que ahora yo le digo, gracias a Dios por el COVID, porque nos sirvió para poner en perspectiva muchas cosas, y ahora te digo que estamos mejor que nunca. Oh, mire, alabado sea el Señor. Ok, vamos en el último segmento y sí tengo varias preguntas y comentarios, vamos a ir a esas. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. De pequeña me enseñaron que Dios es trino, es decir, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La idea de la Trinidad, debo confesar, al principio me confundía. En el Nuevo Testamento, la oración formal generalmente se ofrece a través de Cristo al Padre en el poder del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que una oración no es una oración si no se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero incluso Pablo le suplicó a Jesús directamente que le quitara la espina. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que ya sea que menciones el nombre de Jesús o Dios Padre o el Espíritu Santo, Dios está escuchando. La manera correcta de orar es simplemente hablar honestamente con Dios y abrir tu corazón para escuchar la comunicación que Dios desea tener contigo. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Ha sido, si recién nos acompaña, muy interesante el testimonio del pastor Juan Carlos Ellis contándonos lo que él pasó y aprendió. Me encanta lo que dijo al último, que usted y su esposa pudieron arreglar cosas. Bueno, Dios sabía que eso era parte... Era el momento propicio para hablar de esas cosas, y ahora nuestra vida es mucho mejor de lo que era, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, y así muchos pueden ver todo esto como una oportunidad que Dios les da para afrontar de una mejor manera la vida. Qué bueno. Definitivamente. Me hace pensar en lo que el salmista decía, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Sea enfermo o no. Exactamente, porque muchos desperdiciamos los días que Dios nos da, quejándonos, con mucha depresión porque las cosas no son. Precisamente mucho de eso es por la falsa enseñanza que tenemos de la palabra, ¿verdad? Porque creemos que Dios está enojado, porque estamos en pecado. ¿Por qué? Si al pastor le dio COVID, ¿qué pecado tendrá en su vida? Y comenzamos a juzgar a las personas. No. Es Dios que está haciendo la obra de santificación en todos nosotros y puliendo nuestra vida, nuestro carácter, para que podamos conocerle de una manera más profunda a Él. Y yo te digo sinceramente, es una... vamos a decir, es una práctica que ya se ha hecho una costumbre en mí, evaluar mi vida. ¿Cómo estoy? Como el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo que no te agrada. Es una práctica diaria. Entonces, cuando tú, con limpia conciencia, dices, no, Dios, yo estoy o sea, delante de ti, yo soy pecador, pero que yo sepa que tengo algo en mi corazón que está haciendo que mi vida no avance, y Dios, bueno, entonces entiendo que esto viene de ti. Para que podamos seguir adelante. Amén. Y que nos gocemos, ¿no? Porque hay que gozarse. Hay que dar gracias en todo. Y ¿sabes qué? El salmista decía en el Salmo 31:15, mi vida, Señor, está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Entonces, el día de hoy debemos confiar
en el Señor. Amén. Eso es lo más importante. Tenemos 2 o 3 comentarios. Una dice, gracias por este tema, me ha reconfortado mucho mi espíritu. Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Después, otra dice, declarar y decretar es antibíblico y herético. Sí, amén. De acuerdo. Esta pide oración. Dice, desea que Radio Amistad ore por su familia. Ella comenta que deberíamos tener conciencia de esta situación porque toda su familia salió infectada por COVID y 4 familiares ya perdieron la batalla y piden si podemos orar por la familia Moreno y la familia Moreno y la familia Sánchez. Sí, muchos cristianos han sido contagiados. Y como dije, la vida del cristiano está en las manos de Dios. Y si Él ha querido llevarlos por medio del COVID a su presencia, nos debe de fortalecer el hecho de que ellos ya están mejor que nosotros, gozando de la patria celestial y de todas las promesas que Dios hizo para todos nosotros, sus hijos. Y el apóstol Pablo decía que estar con el Señor es muchísimo mejor. Lo que tenemos que orar es pedirle a Dios fortaleza a los que nos quedamos con el dolor de la separación de un ser amado, definitivamente. Mas no renegar contra Dios, sino que al contrario de eso, declarar, Señor, Dios, mi vida, mi futuro, la vida de mis hijos, la vida de mi cónyuge, está en tus manos. Y vamos a seguir confiando. Yo creo que debemos orar, ahora, si me permiten, hacer esta oración. Padre, bendito Dios, nos acercamos a ti con gratitud porque podemos orar unos por otros. Y queremos interceder por la familia Moreno y la familia Sánchez. Señor, tú conoces la vida de todos ellos y la vida de muchos otros que en este momento tal vez, Señor, están sufriendo una crisis, sea el COVID o sea otra crisis en su vida y en su familia. Ten misericordia de ellos y ayúdales, fortaléceles, hazles entender por medio de tu palabra, Señor, que tú estás en control y que nos llamas porque nuestro llamado es a confiar en ti, porque tú has vencido todo esto. Así que, Señor, fortalece nuestra vida, danos, Señor, la fe que estas familias y que todos nosotros necesitamos para seguir adelante con la mirada puesta en ti y considerar todo lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo para que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar, como dice tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús oramos por estas personas. Amén. Amén. Y amén. 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 Ay, gracias por esa oración y por los comentarios. Dice, la muerte nos está retando cada día, pero Cristo siempre está listo para darnos vida eterna. Ajá. Exactamente. Yeah. Y si alguien de los que nos está viendo o oyendo en el programa de la radio esta mañana todavía no tiene la certeza de que ha invitado a Cristo a venir a su vida y ser el Salvador de su vida, hoy le animo a que lo haga. ¿Cómo lo hacemos? Con una oración sencilla, pero con fe poderosa, donde le decimos al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Por lo tanto, hoy me arrepiento de mi maldad. Ven a mi vida, dame el perdón de mis pecados. Creo que lo que hiciste en la cruz es suficiente. Creo que al resucitar al tercer día me das vida eterna. Y hoy pongo mi fe en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste o si haces esa oración de fe sencilla pero poderosa, Cristo cambiará tu destino final y comenzarás una nueva vida, una vida que vale la pena vivir. Acepta a Cristo hoy, no mañana, es hoy, mientras hay todavía tiempo y esperanza. Amén. Y si hizo esa decisión o si está con preguntas acerca de esa decisión importante, puedes llamar al pastor Juan Carlos Ellis, 713-382-3116. Otra vez, 713-382-3116. Pues hemos escuchado su testimonio, hemos visto varios pasajes de la Biblia que nos dan, la palabra hoy es confianza. Confianza, definitivamente. No al temor, a movernos en contra de nuestros temores y a confiar viviendo un día a la vez, pero con fe en el futuro que Dios está preparado. Muchos de nosotros nos agobiamos porque queremos conocer qué va a pasar. El futuro, déjame decirte algo, Dios está en control hoy y cuando venga mañana, Él también estará en control y te va a estar esperando con los brazos abiertos. Así que tú confía y muévete en contra de tus temores y sal de cualquier crisis con la ayuda de Dios. Tenemos 3 minutos, sí. Entonces, resumiendo también algunos de los puntos principales que ha hecho, ir a la iglesia, no deben tener temor, siempre y cuando con las precauciones y todo,
pero ir a la iglesia es algo importante. Definitivamente, los cristianos somos llamados por Dios para congregarnos y debemos ser obedientes a ese llamado, ¿verdad? La iglesia del Señor debe congregarse, seguir obviamente el sentido común de seguir las normas de sanidad que se han sugerido y se han llevado adelante, ¿verdad? Y acercarse para adorar al Señor en comunidad. Si te sientes más seguro o más segura usando tu mascarilla, llévala. Llévala y no te conviertas en el juez de aquel que no lo lleva. Simplemente adora al Señor de corazón y interactúa con la palabra de Dios, busca a Dios en oración con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y sin duda alguna vas a ver por qué Dios dice que debemos congregarnos. Yo quiero animar a todos los miembros de nuestra iglesia a que pues puedan congregarse en nuestro templo. Y a todas las iglesias y a toda la comunidad cristiana aquí y en donde quiera que nos encuentren, no tengan temor. Vayan a sus templos y busquen al Señor y adórenlo en comunidad de fe. Hay algunas iglesias que han escogido no reunirse en persona hasta octubre, noviembre. No, sí. Hasta Easter del próximo año. ¿En serio? Sí, lo han anunciado. Wow. Y a mí me duele el corazón. Me duele el corazón, pero yo no soy miembro de ninguna de esas, así que cada uno tiene que... Y eso nos lleva a orar por los líderes de las iglesias. ¿Verdad? Porque tenemos que tener la convicción de Dios para poder llevar adelante los planes de Dios. Yo no creo que el deseo y el plan de Dios es que las iglesias se cierren. No. Yo no creo eso. Y no estoy hablando de entendiendo que la iglesia somos las personas, ¿verdad? No estoy hablando solamente de los templos. Estoy hablando de que la iglesia tiene que estar unida. Tiene que reunirse. Tienen que reunirse. Tienen que verse. Tienen que verse en los hogares, tienen que verse en el templo, tienen que verse en donde quiera que puedan verse para estar juntos y adorar al Señor. Deben hacerlo, porque Dios lo diseñó así. Dios diseñó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos las personas, para que estemos juntas. Independientemente si es en el templo, si es en la casa, si es en una célula, en un grupo de... En una montaña, donde los chinos tienen que ir porque no comunidades tienen... alrededor del mundo no tienen templo para reunirse, pero se reúnen. Sí. Se reúnen y ese es el punto, ¿verdad? Okay. Entonces, y que nosotros aquí, que tenemos la bendición de estudiar juntos la palabra con libertad y de congregarnos en un templo o en un lugar específico, pues hagámoslo. Hagámoslo. Muy bien. Y con eso terminamos. Gracias, Pastor. Sí. Encantado de haber estado aquí en tu programa una vez más y pues deseándole a todos la bendición de Dios, ¿verdad? La fortaleza y que haya mucha esperanza en cada uno de nosotros. Amén. Otra vez el número del pastor es 713-382-3116. Mañana en nuestro programa de jardinería los espero aquí en Temas Vitales. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.